Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida a mi canal de manualidades de Amparo Jurado Creativa. Hoy os he preparado este tutorial sobre iniciación con la técnica del decoupage. Mirad, a mí me encanta el decoupage. En mi otro canal, en el taller de Amparo, ya tenéis algunas de mis cajitas y algunos tutoriales que os voy a dejar enlazados debajo de este vídeo en la cajita de información y arriba también, para que si os apetece podáis verlos. Mirad, me gustan tanto hacer decoupage que me niego a no tener un proyecto empezado. Me gustaría que todas os animaseis a probarlo y yo creo que explicándolo de una forma fácil, sencilla, clara y sobre todo explicándonos un poco lo que es esta técnica, lo que es el decoupage, qué podemos hacer con ella y sobre todo los materiales, probablemente todos y todas nos vamos a iniciar en esta maravillosa técnica. Mirad, hoy os voy a... Mirad, hoy os voy a presentar esta caja que hace ya tiempo que la hice. Es un baúl súper grande y muy bonito que le decoré también con una puntilla. Como veis, es una servilleta que me costó muchísimo conseguir este efecto de arrugado, porque decoupage es una técnica que simplemente se trata de colocar trocitos de papel sobre una superficie, bien sea cristal, plástico, madera, loza, latas, cualquier cosa que caiga en nuestras manos, cualquier cosa podemos decorarla con decoupage. Pero en esta técnica lo que se trata es de intentar conseguir que los trocitos de papel que vamos colocando sobre la superficie que queremos decorar queden prácticamente como si fuese una pintura, totalmente integrados. Bien, pues en este caso yo quise hacer el efecto contrario, quise que me quedase arrugado para hacer todavía un efecto más envejecido y creo que lo conseguí. Mirad las arrugas que conseguí hacerle al papel. Es una servilleta sumamente finita, súper delgada, muy delicada. Es una servilleta importante porque es toda una. Aquí no puse trocitos, puse una completa. Y me costó bastante conseguir esto. Y lo hice de una forma muy fácil, con mucho cuidado. Y el pincel fui haciéndole pequeños pliegues. Pero estoy súper contenta con el resultado. Después la parte del interior, mirad, la decoré también con trocitos de servilleta. ¿Veis cómo están arrugadas? ¿Os fijáis? Están completamente arrugadas. Me gustaba muchísimo ese efecto. Y al final pues conseguí lo que yo quería. Este es un ejemplo de uno de los muchos trabajos que he hecho con decoupage. Y este, por ejemplo, que lo hicimos con un grupito de amigas que nos juntamos también a pasar un buen día y una buena tarde, pues hicimos esta cajita. Y en este caso, como veis, el efecto es contrario, es envejecido, digamos que es como romper la caja, pero la servilleta queda perfecta. Lo que vais viendo por aquí es el craquelado interior, no es arruga de la servilleta. Son técnicas distintas. Y ahora, sin más, voy a explicaros de forma muy fácil y muy pausada qué materiales vamos a necesitar para empezar con esta técnica. Y ya que decoupage es pegar trocitos de papel o servilletas, papel de periódico, papel de regalo, fotocopias, lo que tengamos a mano, vamos a empezar por los papelitos. Mirad, yo os traigo aquí unas cuantas servilletas. No todas las servilletas que encontramos en supermercados nos sirven. Hay servilletas que realmente son solamente servilletas para utilizarlas en la mesa, y hay otras servilletas que son más finas, más delicadas, que son las que nos sirven para el decoupage. Yo he comprado en alguna ocasión de las normales y no me han gustado nada, absolutamente nada. Después he comprado otras de las normales que sí que me gustan. Por ejemplo, estas, que fijaos son del Teddy, pero son muy finitas, muy delgadas. Lo que no me gusta cuando son tiesas, no me gustan nada. Me gusta una servilleta blandita, que yo pueda trabajar con ella. Y esta lo es, ¿veis? Es una servilleta bastante chula. Esta es pequeña, normalmente son más grandes. Con la servilleta lo que trabajamos son quitarle las capas de abajo y solamente trabajamos con la parte superior, pero esto lo veremos en diferentes tutoriales. Hoy estamos solamente a modo de iniciación.
Mirad, estas también son servilletas de las que, digamos, se utilizan para las mesas, para nosotras. ¿Veis? Esta, por ejemplo, yo, para mí, esta servilleta la encuentro muy dura, muy áspera. No me gusta para decoupage, me gusta para el servicio de mesa. Pero igualmente quería enseñaros que podéis comprarlas en este formato o sueltas. Mirad, también existen en este formato. ¿Veis? Estas son solamente lo que es el dibujo de estos conejitos. Creo que también fueron de Teddy. Sí, son de Teddy y las compré hace bastante. Y me gustan un montón. Me parecen que son muy simpáticas para ponerlo haciendo cualquier detalle, cualquier esquina. Quedan súper bonitas. Vienen cogidas en 4 partes. ¿Veis? Utilizaríamos una parte nada más, pero ya vienen con la forma hecha de las orejitas y todo esto. La verdad es que está súper bien. Encontraréis servilletas completas, que llamo yo de las completas, que son, por ejemplo, como esta. ¿Veis? Es una corona entera. Encontraréis de este estilo que parecen como un bordado, que no lo es una pintura, pero tiene un efecto. Mirad, hasta la parte de los remates como si estuviesen hecho piquitos de ganchillo de crochet. Son servilletas pues un poco más especiales. Las servilletas para mí más bonitas, las italianas y las rusas, me encantan. Por cierto, mi amiga Yolanda de Creados con Pasión me envió un paquetito con unas servilletas súper monas que en próximos tutoriales las voy a sacar para que las veáis y voy a hacer un proyecto con ellas. Muchas gracias, Yolanda, las tengo guardadas como oro en paño, nunca mejor dicho, y hasta ahora, ya sabes, he estado con el otro canal, con la costura, y he estado un poco más liada, pero voy a sacar tus servilletas porque son súper bonitas. Por cierto, también os voy a dejar el enlace de Yolanda de Creados con Pasión y os lo dejaré debajo de este vídeo por si queréis visitarla, que hace cosas súper bonitas. Bueno, pues veis, este tipo de servilleta también es completa. Esto se utiliza cuando, yo al menos la utilizo cuando voy a hacer algo grande, como os enseñé antes, por ejemplo, el baúl. Para cosas pequeñas me da muchísima pena romper este tipo de servilleta, pero para gusto, colores. Mirad, otra que también es súper bonita. ¿Veis? También es completa y también se puede utilizar tal cual está en un proyecto de estas dimensiones. Y luego ya el resto pues son servilletas de las que yo llamo normales, que son el mismo dibujo pero 4 veces. ¿Veis? Son para proyectos más pequeños, están destinadas a proyectos más pequeños. En este formato, este tamaño a mí me gusta mucho, es también del estilo del formato que os enseñé anteriormente. Y aquí, como veis, tenéis muchísima variedad. Hay mandalas, flores, están también con cositas para baños, cocinas, con motivos navideños. Bueno, es que mirad, esta la utilicé también para una tabla de cocina que hice con la técnica del velo. Os dejaré una foto para que la veáis, es preciosa. Y bueno, pues ya os digo, es que depende para qué queráis las servilletas. Tenéis un abanico súper grande. Mirad, hay muchísimas. Además de las servilletas para hacer decoupage, yo también utilizo el papel de arroz. Os lo voy a mostrar. Mirad, el papel de arroz es un poquito más grueso que las servilletas y hacen normalmente, al menos estos que yo tengo aquí, consiguen como un motivo, como si fuese tejido la parte interior. Y de hecho, mirad, la parte de los bordes da la sensación de que es tela. Son muy buenos de colocar, a mí me gustan mucho, la verdad, que quedan súper bonitos. Y también tenéis un gran abanico. Estos yo los compré así en folio grande, pero también lo hay en pequeñitos, en folios pequeñitos. Y de estos, bueno, pues tenéis igual lo que vosotras más os gusten, tanto en flores, en dibujitos, en colores más clásicos, más claros, más oscuros, más vintage. Hay, ya os digo, una amplia gama. A mí me gusta mucho el rosa, me gustan mucho las rosas, y como veis, casi todo lo que tengo pues hace referencia a esa flor o a ese color. También tengo este que es súper bonito, que son de coches antiguos y también
son motivos muy chulos. Como veis, son recortes, porque ya os digo que en cuanto tengo un ratito o tengo tal, enseguida me pongo y hago cualquier proyecto con decoupage. Mirad, estos son también unas etiquetas que son súper bonitas, también en papel de arroz, y muy chulas para decorar cualquier pequeño detalle que queramos, o uno grande, porque veis, también hace referencia a diferentes tamaños, y conseguimos poder jugar con el mismo estilo y la misma tonalidad en diferentes piezas. La verdad es que está súper chulo. O en la misma pieza poner diferentes colores, diferentes tamaños y diferentes formas, y hacer una composición súper chula. También está este papel, que es un papel de decoupage. No es papel de arroz, es papel de decoupage. Es más rígido, es más recio, y en este caso, pues mirad, son unas calas así. Mirad, así las vais a ver mejor. Mirad, son unas calas espectaculares, sobre todo porque van con un fondo negro y resaltan muchísimo la luz y el color de esta flor. Es una preciosidad. Esta cala la he hecho en cajitas, y encima de este papel le puse resina líquida y me quedó, vamos, que era un dulce. Me gustó muchísimo. También os digo que cuando utilizo papel de decoupage como este, como el que os he enseñado anteriormente, siempre suelo humedecerlo por la parte de atrás, porque es muy recio. Mirad, este lo tengo previsto para hacer en nada. Me parece que es una belleza. Es súper bonito, los tonos, las flores, todo, me encanta. Ya os digo, este siempre me gusta mojarlo un poco, porque, ¿veis? Tiene hasta el ruido, es un ruido más fuerte. Igual que este es de perritos. Mirad, súper chulo. También hice una caja muy bonita con él, me gustó un montón. Y bueno, pues también quería enseñaros, aunque estos están arrugados, que se me han debido traspapelar por algún sitio, no hay ningún problema, porque después, ¿sabéis lo que voy a hacer? Plancharlos antes de utilizarlos. Pero quería enseñároslo porque es otro tipo de papel de arroz. Es el que llaman papel de arroz italiano, que es mucho más fino que el papel de arroz que utilizamos normalmente. ¿Veis? Después yo suelo, si me pasa esto, que no suele pasarme mucho, pero si alguna vez me pasa, lo que hago es por la parte del revés, le doy con la plancha y me queda perfecto. Pues de este estilo, de este papel de arroz italiano, compré este, y compré unos motivos infantiles, que son de nene y de nena, que son de verdad una monada. A mí me gustan un montón. A ver si lo veis, que no me haga mucha luz. Pues esto respecto al papel de arroz. Y también, por supuesto, tenemos papel de arroz en blanco para ponerlo sobre cualquier superficie que queramos tener un poquito más de luz, un poquito más de fuerza, o simplemente pintarlo tal cual y dejarlo todo blanco mucho para ahora de cara a la Navidad. Dejar las cositas, ya sabéis, en blanco, simulando pues cositas de nieve y demás, queda súper chulo. Pues dicho esto, enseñados ya los papeles, vamos a pasar a los pinceles. Mirad, yo utilizo este tipo de spray para muchas veces aclarar las pinturas. Si quiero conseguir según qué efecto con este spray, con agua, y directamente a la pintura, y la dejas como más aguada, o le das algún toque, que ya veremos en diferentes tutoriales. Yo voy muy por delante, pero me gustaría, porque de verdad que estoy deseando empezar a hacer cositas en este canal. Mira, también utilizo este tipo de pinceles. Son pinceles que van muy bien, sobre todo cuando estamos trabajando tanto plástico como cristal, porque la pintura se adhiere de otra manera, pero también queda muy bonito, porque cuando lo hacemos con pintura, además de que cubre bastante, podemos jugar incluso a hacer formas. Ya lo iremos viendo. Mirad, suele haber diferentes tamaños, y este también lo compré de Teddy. ¿Veis? Suelo tener hasta algunos que son sumamente pequeñitos. ¿Veis? Estos así también me sirven pues para cositas pequeñas, para rinconcitos, o para hacer un contraste de otro color diferente.
mi paletina, que no me puede faltar, una paletina para cuando tengo que aplicar algún tipo de pasta. Son pastas muy interesantes también y muchos efectos los que se pueden dar en los trabajos con esta paletina. Yo os aconsejo que la tengáis porque no es nada cara y nos hace mucho juego. Pinceles que utilizo, como pinceles utilizo este, que es súper flojito, es muy suave, este o alguno similar, pero bueno, ahora he cogido este que era el que tenía más a mano, pero me veréis trabajar con él o con su hermano, que es muy parecido de tamaño y de textura, y este que es un poquito más duro, pero es alargado y finito, que es con el que suelo mojar la servilleta y recortarla con agua o con los dedos, no suelo utilizar tijeras. Me gusta tener una brocha porque cuando lijo las cajas, sobre todo las cajas o los proyectos de madera, después me gusta pasarle una buena limpieza con la brocha. Vela, imprescindible para hacer técnicas distintas con vela. Mirad, esto también me gusta mucho. Yo le llamo dediles y realmente lo que me gusta es porque es muy limpio a la hora de trabajar. Con esto y con pintura vamos dándole también color y dibujos a los proyectos. También, fijaos, es de Teddy y también costó 1 euro. Son cositas baratas pero que nos vienen muy bien. Pinceles de estarcir. Con estos pinceles son con los que se trabajan cuando utilizamos los stencil, porque son pinceles muy duros, tienen unas cerdas muy duras, muy recias y no permiten mucho movimiento para que la pintura no entre por donde no debe. También lo tengo en diferentes tamaños, dependiendo de lo grande o pequeño que sea el proyecto que esté haciendo. Cepillo de dientes imprescindible para dar pequeños toques y acabados a nuestros trabajos. Interesante lo que podemos hacer con él. Otro tipo de pincel es este, es una brocha de hace forma, va dejando como una especie de dibujo. Si lo pasamos después de haber pintado, por ejemplo, el fondo en blanco, por decir un color, y encima ponemos, por ejemplo, un beige o ponemos un negro, lo que va dejando es como una especie de pompitas. No cubre todo, sino que va dejando a trocitos. Está bastante bien y también fue de Teddy. Después quería comentaros que, aparte de trabajar superficies, como os comentaba antes, de madera y plástico, lata y demás, también lo vamos a hacer en tela. Vamos a hacer decoupage en tela. Estos son abanicos de tejido que ya vienen así, vienen preparados solamente para hacerle el decoupage. Los hay de diferentes tamaños y también los hay de diferente tejido. Este tejido es como un poco brillante, como un poco plástico, y otros son como más tela, como más lonetas, pero también es interesante que sepáis que en el decoupage en abanicos quedan súper bonitos. Ahora os voy a enseñar los pegamentos. Los que yo utilizo, cola blanca o bien tal cual para según qué trabajo, según qué proyecto, o disuelta en agua. Una parte de cola y 3 partes de agua, o 2 partes de agua, y después vamos mirando. Tiene que ser una cola que sea buena, que sea resistente y que sea bastante densa, o el pegamento, la cola para decoupage, en este caso de Cadence, que también me gusta mucho porque me gusta mucho la textura y sobre todo que pega, vamos, que es una maravilla, me gusta un montón. No es tampoco muy cara, 4 euros y pico, y fijaos, es que tampoco necesitamos mucha cantidad, utilizamos muy poco, pero es muy buena también este pegamento. Y ahora vamos a pasar a los stencil. Mirad, de stencil y sellos, igual, otro mundo. Podemos utilizar los sellos, yo los he utilizado con tinta para sello y también lo he utilizado con pintura, y os digo, con pintura me encanta, el resultado queda súper bien. Después están los stencil, que tenéis, ya os digo, una amplia gama. Podemos jugar con tamaños, con formas y con un montón de ideas. Todo esto es un abanico
que solamente la imaginación de cada una es lo que va a llevarnos al final de un proyecto, porque de verdad que cada uno lo deja volar a su imaginación. Este es otro estilo de stencil. En fin, aquí también, ya os digo, son más grandes, más pequeños, de una forma u otra, pero son stencil a fin de cuentas lo que vamos a utilizar, y sobre todo también sellos, que los sellos son súper monos. Ahora os voy a enseñar los moldes para hacer cosas súper bonitas. Mirad, con este tipo de pasta de modelar, que se seca al aire, con secado al aire, con esto la podemos encontrar en varios formatos de diferentes marcas. Esto ya cada una lo que tenga más a mano, lo que más le guste, pero es una muy buena salida para hacer los trabajos que hagamos con decoupage, hacerlos totalmente personalizados. Mirad, estas pastas se trabajan con este tipo de moldes. Son voy a quitar esto que no me dé tanto reflejo. Son moldes de diferentes formas, tamaños, y sobre todo para jugar con la imaginación. Mirad, estos también los he usado en hacer unos proyectos súper monos. Creo que fue una botella y quedó espectacular. Son moldes que nos sirven, ya os digo, para hacer nuestros trabajos mucho más bonitos. Y si hay alguien que sabe utilizar de forma magistral el tema de los moldes, es mi amiga Yoli, de Manualidades con Yoli. Os voy a dejar su enlace también arriba de este vídeo y en la cajita de información para que vayáis a conocerla. Es un amor y tiene unas manos, vamos, espectaculares con el tema del decoupage y el tema sobre todo de los moldes. Lo flipo con ella. Id a verla porque de verdad os va a gustar. Un beso, Yoli. Y con ayuda de estos moldes y con estas masas, además también podemos utilizar este tipo de pasta de porcelana. Podemos utilizar un montón de cosas para hacer de verdad trabajos pero súper bonitos. Este tipo de moldes dan mucho juego. Y ya os digo que tenemos de 1000 formas, de 1000 tamaños y de 1000 colores. Ahora que ya hemos visto un poco por encima, porque en realidad estos moldes solamente se ven cuando está hecho el interior, yo os enseñaré en diferentes tutoriales. Una vez enseñado esta parte, vamos a la siguiente, que son las pinturas importantes. Mirad, pinturas que yo utilizo: acrílicas, pinturas al agua, fáciles de limpiar. Se limpian los pinceles con agua y se trabaja así de fácil. Una vez que tenemos terminado nuestro trabajo y ya está cubierto con las pinturas, con el decoupage y demás, a mí lo que me gusta es dar una mano de barniz y después dar una mano también de cera. Me encanta porque la cera le da otro toque, a mí me gusta un montón. Mirad, también utilizo talco porque suelo hacer gesso. El gesso lo hago yo, se puede comprar. También os dejaré la receta por si queréis hacerlo vosotras, porque ya lo hice en mi otro canal de YouTube, en el taller de Amparo. Tenéis también la forma de hacerlo y también os dejaré los enlaces. Todo lo que yo crea que os interesa saber o que os gustaría saber, abrís la cajita de información y dentro vais a encontrar todos los enlaces que necesitéis. Como os comentaba, el gesso yo lo utilizo tanto para pintar en madera y sobre todo para pintar en superficies no porosas, porque consigo en la madera, digamos, tapar el poro, que no absorba tanta pintura, por lo tanto gasto menos pintura, y en las zonas que son no porosas, como es cristal, chapa, plástico y demás, lo que consigo es que la pintura adhiera. Esto por un lado. Para hacerlo necesito el talco y bueno, pues ya os digo, suelo tener casi siempre gesso, tengo que hacer, y probablemente haga un tutorial para este canal, depende un poco del tiempo que tenga, pero necesito hacerlo y bueno, seguramente que lo haga con vosotras y así ya lo tendré hecho. Después, las pinturas suelo comprarlas en botes pequeños, menos la blanca y la negra, la beige y el blanco roto, que suelo comprarlo en tamaño de kilo porque gasto muchísima. Entonces me interesa tener siempre lo que necesito, más o menos lo básico. Veis, las pinturas yo las que utilizo son estas, son acrílicas, diferentes marcas porque todas me gustan, la verdad. Y lo que sí os quería comentar, que también tenemos la pintura para tela.
¿Veis? Hay también pintura textil. Aparte de estas tengo más pinturas con otras texturas, pintura a la tiza, pintura Candence, pintura de muchas formas, pero en esta ocasión solo a modo de iniciación, pues vamos a lo más básico y nada más. Y bueno, pues más o menos, ya os digo, esto es lo que necesitaríamos para iniciarnos con la técnica del decoupage. Poca cosa, materiales baratos y que poquito a poco podemos irnos haciendo con ellos, sin prisa y con calma, y después cada una va añadiendo, comprando o investigando por su cuenta lo que más le interese. Yo espero que os animéis a hacer cositas con decoupage, espero que los proyectos que os voy a presentar aquí en este canal os gusten, porque a mí me encantan y sabéis que cuando algo se enseña con gusto y con ganas, pues no lo sé, parece que se transmite un poco más, ¿no? Pues nada, compis, hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os suscribáis a mi canal, que compartáis mis vídeos, que me dejéis comentario, me digáis vuestra opinión, porque es importante saber qué es lo que más os va gustando, porque es un canal nuevo, porque aunque muchas chicas ya venís del otro canal, hay muchos compis nuevos y me gustaría conocer un poco los gustos de cada uno y cada uno de vosotros. Si sois tan amables, dejadme un comentario diciéndome qué os parece este vídeo, si os ha gustado y si tenéis alguna preferencia en empezar algún tipo de proyecto en concreto. Yo estoy abierta a todo. Pues hasta aquí hemos llegado, compis. Nos vemos en el siguiente tutorial si os apetece. Un beso. Chao.